Amén. Febrero 17. Manifestaciones de la providencia divina. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Proverbios 21:1. Aquí tenemos una ilustración de la doctrina de la providencia de Dios. En la vida cotidiana de una persona, la mano de Dios siempre está presente. La segunda pregunta del Catecismo de la Nueva Ciudad resume esta doctrina. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. La Biblia enseña que Dios es soberano sobre todos los detalles universo. Al crear, Dios usó su energía divina para formar el mundo y en su providencia continúa sustentándolo y guiándolo hacia su objetivo final. Reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1, del 9 al 10. Existe un misterio en la forma en la que Dios dirige el curso de los eventos sin violar la naturaleza de lo que participa en ellos. Charles Bridges nos ofrece una perspectiva útil de la manera en que esto funciona. En la materia inerte, Él obra mediante la fuerza física, en las bestias mediante instintos y apetitos, en los seres inteligentes mediante motivaciones de acuerdo a sus facultades, en su pueblo redimido mediante la influencia de la gracia. Dios es su plan y propósito, Dios en su plan y propósitos usa la casualidad de los eventos, de las circunstancias y del libre albedrío natural para lograr sus fines gloriosos. En toda la escritura vemos que este patrón se repite por medio de Nabucodonosor, Faraón, Herodes, Pilato u otros personajes. Aunque los gobernantes terrenales se oponen al Señor en el ejercicio de su voluntad rebelde, al mismo tiempo forman parte del plan predeterminado de Dios para la salvación. Salmos 2, del 1 al 2, Hechos 4, del 25 al 26. Él dirige todos los planes, incluso los anhelos del corazón de las mujeres y de los hombres más poderosos de la tierra, donde le place. Para los que pertenecemos a Jesús, la providencia de Dios significa seguridad. Aunque la maldad parezca prevalecer y a lo malo se llame bueno, la Biblia nos asegura que Dios es soberano y nada lo sorprende ni lo vence. De hecho, Él hace uso a menudo del malvado, a veces para proteger y resguardar a su pueblo, y en otras ocasiones para purificarlos y refinarlos. Después del suceso, a veces podemos discernir su propósito. Durante sencillamente debemos confiar en su providencia. Dios es el Padre Celestial que busca atraerte a sí y hacerte suyo. Es probable que incluso en este momento estés pensando en circunstancias que te parecen contrarias a la voluntad de Dios y que te confunden. Recuerda su soberanía, repasa su propósito y canta. En Dios yo confío, pues sé que Él cuida de mí. En monte escarpado o en mar tempestuoso, aunque soplen tormentas, Él guarda mi ser. Mi Padre en los cielos me cuida, seguro estaré. Para profundizar, Hechos 4, del 24 al 31. Amén. Amén, hermanita Jenny, muchísimas gracias. Familia, buenos días, que se acaban de conectar. El devocional de hoy son bastantes aguas profundas, porque entender la providencia de Dios nos ayuda a descansar en que Dios es soberano y que es bueno, porque una de las cosas que usa el enemigo para desanimarnos y para pensar lo contrario de Dios en su bondad es que Dios es malo y que lo que está permitiendo en mi vida, que puede ser doloroso o las situaciones que esté viviendo, es como si Dios no estuviera en control, como si Dios nos hubiera abandonado y como si estuviéramos a la suerte y ninguno de nosotros está a la suerte.
Y eso es lo que vamos a ver hoy, es que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y que Él nos guía y nos sustenta, aún en el valle de sombras y muerte. Entonces, vamos a empezar el devocional. El devocional nos lleva a comprender la magnificencia y el poder de Dios. En la Confesión de Westminster nos dice acerca de la providencia de Dios. Dice, Dios, el gran creador de todo. Y escuchen esto, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Así lo define la Confesión de Westminster, que es un pilar de nuestra Iglesia Presbiteriana Reformada. Y realmente aquí encontramos valiosos tesoros. Primero, Dios sostiene. Él sustenta todo con la diestra de su justicia. Él sustenta todo con el poder de su palabra. Dirige. No hay nada en el universo que Dios no esté dirigiendo. Que Dios dispone, Él ha determinado por su previo consejo. Que Dios gobierna. Y eso es lo que miramos a veces en el mundo. Dice, bueno, pero ¿quién gobierna? ¿Dios o el enemigo en estas almas? Porque todo parece estar de cabezas. Y realmente si miramos la historia y el propósito de Dios, todo lo que está ocurriendo en el mundo es parte del propósito de Dios dentro de su plan soberano. Entonces los caminos de Dios a veces parecen desconcertantes, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, que sus caminos son inescrutables. Romanos 11:33 nos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por eso, amada familia, como cristianos, muchas veces nos animamos a confiar, no muchas veces no siempre, a confiar en la providencia de Dios y recordar que su mano invisible y descansar en el conocimiento de lo que Dios está haciendo es para nuestro bien. Y allí donde cobra vida Romanos 8:28, que más adelante lo vamos a estudiar un poquito más profundo. Porque es que Dios dispone, Dios sustenta, Dios dirige a todos los que le aman. Y a todos los que le amamos es porque Dios nos amó primero. Porque el mundo no ama a Dios. Los que realmente amamos a Dios de manera correcta son aquellos que han sido llamados a salvación, es decir, tú y yo, los que estamos aquí congregados. Y si alguno no ha venido a salvación, pues hoy es el buen día para ver a través de la providencia de Dios la grandeza de su salvación. Entonces nosotros como cristianos recurrimos a la providencia de Dios cuando los caminos de Dios son indescifrables, cuando se produce una tragedia, cuando la alegría no nos sorprende, sino que nos sorprende es el dolor y la angustia. Cuando la oportunidad llama a la puerta, cuando las circunstancias nos llevan al límite, cuando no tenemos respuestas, de alguna manera o de algún modo, como cristianos, sabemos de que la solución se encuentra en lo profundo de la providencia de Dios. Y ahorita vamos a ver en la vida de José cómo ese hombre comprendió no solamente la soberanía de Dios, su presencia en cualquier momento, sino que Dios todo lo que estaba haciendo, aún lo más doloroso, que fue la traición de sus hermanos de quererlo matar, venderlo como esclavo. Dice al final de la historia, yo no estoy en lugar de Dios. Todo lo que ustedes ven, el mal que ustedes hicieron contra mí, Dios lo encaminó a bien. Entonces, mis amados hermanos, esto nos lleva primero que todo a comprender que todo lo que ha pasado en tu vida, absolutamente todo, de principio a fin, Dios lo ha sustentado, lo ha dirigido. Cuando no éramos creyentes, es decir, cuando no conocíamos del Señor, aunque ya Dios nos conocía, ya Dios nos amaba, Dios estaba dirigiendo soberanamente a través de las circunstancias en nuestro hogar, en nuestra familia, lo que vivimos de niños, para encontrarnos con la cruz de Cristo. Eso nos lleva a comprender de que ese pasado, que muchas veces y la gran mayoría fue muy doloroso, Dios lo encaminó a bien, a salvarnos.
Todo lo que el enemigo estaba usando supuestamente para destruirnos, Dios lo usó para salvarnos. Por eso, hermana familia, que nuestro pasado tiene que darle gloria a Dios. Por más doloroso que nosotros lo veamos, todo ese dolor nos llevó a encontrarnos con Cristo. Así que ya no mires más tu pasado de esa manera, con amargura, con agonía, con ira quizás, con resentimiento. No, míralo como un medio que Dios usó para salvar. Y todo lo que está pasando en tu vida tiene ese propósito. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Es decir, todo ha sido dispuesto, dirigido, sustentado, gobernado por Dios para llevarme a ser semejante a Cristo. Es por eso que hay que darle a Dios gracias en todo momento, en toda circunstancia, aún en el valle de sombras y muerte, aún en el momento de más grande oscuridad en tu vida. Dios resplandece con su presencia, con su poder, con su majestad, en todo lo que puedas estar viviendo o vamos a vivir. La providencia de Dios se refiere a la manera en que Dios gobierna y sostiene el universo, dirigiendo todas las cosas hacia su propósito final. La providencia divina es la acción continua de Dios en el mundo, mediante la cual Él preserva, guía y gobierna todas las cosas creadas. Esto incluye tanto los eventos grandes como los pequeños, asegurando que todo cumpla con su voluntad y plan eterno. Hermanos, como decía Archie Sproul, si alguna partícula del universo, si algún gramo de polvo, si alguna hoja se cae de un árbol sin que Dios lo permita, Dios no es soberano, Dios no es Dios, Dios no sería Dios. Si vemos las características de la providencia de Dios, primero que todo, es soberano. Dios tiene el control absoluto sobre todo. Es sabia, sus planes son perfectos y están llenos de sabiduría y bondad. Es amorosa. Dios obra para el bien de sus hijos, que vemos en Romanos 8:28. Es misteriosa. A veces los caminos son inescrutables para nosotros, pero perfectos para el Señor. El Señor dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos, tus pensamientos. Son más altos, más profundos que nos pueda comprender. La providencia de Dios y el libre albedrío, que es importantísimo. Dios es soberano y el hombre es responsable de sus actos. Pero todas esas cosas que nosotros vivimos en nuestro libre albedrío están sustentadas y dirigidas por Dios. Uno de los temas más complejos es cómo la providencia de Dios se relaciona con la libertad humana. Dios es soberano y tiene el control. Proverbios 16 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Todos somos responsables de nuestras decisiones, todos. Pero Dios está en control de esas decisiones para llevarnos al propósito que la determinaron. Deuteronomio 30:18-19 dice, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios puede usar incluso las decisiones libres de todos nosotros para cumplir sus propósitos. Mira lo que dice Hechos 2:23, cuando Pedro está proclamando el Evangelio, abriendo las puertas de la predicación del Evangelio. Dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo. Escuchen esto. Cristo fue entregado por Dios según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. El Sanedrín fue responsable de la muerte de Cristo, pero Dios estaba en control. Dios estaba dirigiendo cada situación, cada momento, para que se cumpliera su soberana voluntad. Hermanos, este misterio se resuelve en la sabiduría divina, que trasciende la comprensión humana.
Solamente en Dios está callada mi alma, como dice el Salmo 63. Solo en Dios. Nosotros no podemos comprender todo lo que Dios hace, pero todo lo que Dios hace es bueno. Descansemos en la bondad de Dios, que todo lo que pasa por las manos de Dios, que es todo, está orquestado para nuestro bien. El alcance de la providencia de Dios. La Biblia nos recuerda que tanto el mundo que nos rodea como la Biblia nos revela es que hay un Dios y que ha decretado todas las cosas. Ahora nos enseña cómo es que todas las cosas que ha decretado Dios las cumple. Dios creó todo y no lo dejó a su suerte, es decir, no se apartó de su creación. Dios dirige, dispone y gobierna su creación, sus criaturas y todas sus acciones y todas las partes de la creación que no son capaces de actuar. Es lo que dice Daniel 4, 34, 35. Y está hablando el hombre más poderoso de la tierra en esa época, Nabucodonosor. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano y está actuando providencialmente en todas las circunstancias, naturales, espirituales, humanas. O sea, no hay nada que se escape de la providencia de Dios. Dios usa una piedra, perdón, Dios usa una piedra para detener tu camino, porque está guardando y salvaguardando tu vida. Dios hace que de pronto te coja la tarde para irse a hacer un viaje, un bus te dejó y no alcanzaste a llegar, te acontece que ese bus tuvo un accidente. Te varaste en el camino, hubo un trancón. Bueno, todo está siendo orquestado y dirigido por Dios, absolutamente todo. Por eso es que Dios dice que demos gracias a Dios en todo. No en algunas cosas, no en lo que parece favorable hacia nosotros, sino en todo. Esto es para nosotros un motivo de humillarnos ante Dios y su soberanía ejecutada en su providencia para el cumplimiento de su perfecta voluntad. El Salmo 30 y 135, 7 nos dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor de todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Esto lo tiene en mente Pablo cuando llega a predicar a la cuna de la filosofía en el Areópago en Atenas. Es lo que dice Pablo en Atenas, predicando en Hechos 17, 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de sus tiempos y el límite de su habitación. Hermanos, muchos de nosotros pensamos y pasamos por alto la majestuosa verdad de la providencia de Dios y perdemos el asombro por el poder, la majestad, el dominio de nuestro santo y buen Dios. Cuando nos quejamos de nuestros problemas o circunstancias que estamos viviendo, sabiendo de que Dios mismo está involucrado en ellas para nuestro bien, pues es que tenemos que dar a Dios gracias. Gracias, Dios, no lo comprendo, estoy sufriendo, pero me gozo en saber de que tú estás en control, de que tú cuidas de mí, de lo que estoy pasando en este momento en mi vida, tú lo sustentas, tú lo diriges. Cuando nos quejamos, como decía ahora, estamos pecando contra Dios. Porque si dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado, entonces estamos pecando contra Dios cuando pensamos de que Él no está en control.
de que no está guiando nuestros pasos. ¿Se acuerdan del Salmo cuando dice, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Nosotros estamos habitando a la sombra del Altísimo por causa de Cristo. Y su mano poderosa nos sostiene, nos sustenta, nos dirige, nos cuida, nos guarda. Dice la Biblia que por Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. No olvidemos alabar a Dios aun cuando las cosas más pequeñas de nuestra vida cotidiana, perdiendo de vista que Dios está orando. Mira lo que dice Mateo 10:29, y está hablando de las cosas más pequeñas. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni aun de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo determine. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Escucharon eso? Dios cuenta los cabellos de tu cabeza. Ya sabe cuántos tienes. No se cae un pajarito del cielo sin que Dios lo determine. Entonces, ¿será que Dios no va a estar en control de cosas más grandes? Todas las cosas siguen la dirección que Dios les da. Nada pasa en el universo sin que Dios no lo permita y determine en un propósito ya determinado por Dios. ¿Se acuerdan de José? Está terminando la historia de José. Los hermanos están preocupados porque piensan de que José se va a vengar de ellos. Y mira la respuesta de José. Cuando los hermanos se arrodillan ante él y dice, henos aquí por siervos tuyos. ¿Se acuerdan del sueño? ¿Cuál fue el sueño que Dios le dio a Josué? Que 11 estrellas se arrodillaban ante él, 11 espigas se doblaban ante él, es decir, que los hermanos se le iban a servir a él. Hasta el papá le dijo, estás loco, ¿cómo que tú siendo uno de los menores, los mayores se van a arrodillar ante ti? Y todo lo que y todo lo que vivió José fue dirigido y sustentado por Dios. Usó la maldad de sus hermanos, a Potifar, la maldad de la esposa de Potifar, los sueños de Faraón, para llegar a ser lo que él ve y lo que ven sus hermanos. Es lo que dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios mandó a José a Egipto, porque Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a morar en Egipto 400 años. Recuerden la historia de la Biblia. Recuerden lo que Dios dice a Abraham. Y así se cumplió y usó a José para que se cumpliera. Y usó el hambre en la tierra para que José se pusiera a ejecutar el plan y sueño que Dios le permitió interpretar. El sueño que Dios le puso al faraón. Entonces, mire todo cómo se concatena. En Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Mire, aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Moisés nos habla de que Dios está en el cielo, pero que actúa en la tierra y en su creación. Dios no está lejos de nosotros. Se llama panteísmo. Creen que Dios crea todo y se desconecta de todo y todo tiene que estar al azar, está a la suerte. No. Dios no está distante de nosotros. Dios nos habla como un Dios que ejerce poder y dominio en la voluntad de su creación. No podemos separar nunca los hechos providenciales de Dios con su soberanía. Dios puede gobernar y guiar en la historia del mundo porque Él es soberano. La lluvia de hoy fue determinada por Dios y tiene un propósito. El frío, y ese es el trancón que vas a vivir ahorita que salgas a trabajar, está entre los planes y propósitos de Dios. Dios actúa libre y determinadamente en la vida de los seres humanos para el cumplimiento de su propósito. Dios tiene un plan y lo ejecuta. Y a veces inmediatamente, sin medios y sin otras, mediante por medios. Es decir, va a usar personas, circunstancias, va a usar hasta un impío. Va a usar a alguien. Incluso la Biblia habla de que Dios soberanamente usa todo para su bien, para que se cumpla.
¿Cómo crees que Dios te santifica? Con el hombre que se pasó el semáforo en rojo y casi te accidenta. Con aquel que se atravesó en el camino. Te está santificando a ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Si eres paciente, si hay dominio propio en ti, en tu mismo hogar. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Así como Dios tuvo un propósito en la vida de José, de Ruth, de Jesús, también lo tiene la tuya. Aunque no siempre entendamos lo que sucede, podemos confiar en que Dios está orando. ¿Cómo se manifiesta la providencia de Dios en nuestro día a día? En las bendiciones. Toda buena dádiva viene de Dios. Santiago 1:16 al 17 dice, amados hermanos míos, no erréis, que no falléis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende a lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. En las pruebas, Dios usa las dificultades para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él. Romanos 5:2 al 5. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo de que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y las pruebas y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En nuestras decisiones, Dios guía nuestros pasos cuando confiamos en Él. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5 al 6. ¿Por qué confiar en la providencia de Dios? Porque Él es soberano. Nada escapa a su control. Y lo que dice Isaías 46:9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Porque Dios es sabio, sus planes son perfectos. Isaías 55:8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Esta palabra que estamos escuchando hoy tiene un propósito en nuestra vida. ¿Cuál? Confiar más en Dios, darle gloria a Dios en todo momento, en toda circunstancia, descansar en Él, vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Saber de que tus oraciones Dios las escucha y que todo lo que está pasando en tu vida Dios lo está encaminando bien para su alabanza, para su gloria, para que descansen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en su providencia, en su amor, en su bondad, porque Él es amoroso. Todo lo que hace es para nuestro bien, ya lo vimos ahora. Él es amoroso, Dios es amor. No es que tenga amor, Él es amor y nos ama con amor eterno. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, escuchando, su propósito son llamados, no nuestro propósito. Cuando enfrentemos la incertidumbre, recuerda, amado hermano, amada hermana, que Dios está en control y Él no te abandonará ni te dejará solo. ¿Qué desafíos en nuestra fe es la providencia de Dios? A veces es difícil creer en la providencia de Dios, especialmente cuando enfrentamos sufrimiento o injusticia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios está en control, que Dios es bueno. ¿Recuerdan a José? El mal existe, claro que sí, pero no tiene la última palabra. Tremendo eso, ¿no? El mal existe, pero no tiene última palabra. Eso fue lo que le dijo José a sus hermanos.
ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y mire tan tremendo esto, a pesar de todo el dolor que causaron a José, todo lo que vivió José por espacio casi de 13 años, porque fue vendido cuando tenía 17 años. En esta época José tiene entre 30 y 33 años. Y dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Mire que en el corazón de José no había amargura, no había resentimiento en contra de sus hermanos, porque él sabía de que Dios providencialmente ha usado todo, absolutamente todo, para llevarlo a ser príncipe de Egipto, para que se cumpliera el propósito y la voluntad de Dios en la vida de él. Hermano, nuestra visión es limitada. Solo vemos una parte del cuadro, pero Dios lo ve todo porque Él está en el pasado, presente y futuro de tu vida. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 12 al 13? Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, o sea, cuando venga Cristo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Cuando venga Cristo en su manifestación gloriosa, vamos a comprender todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando en el mundo. Hermano, Dios está con nosotros en el valle de sombras y muerte. En los momentos más oscuros, Él camina a tu lado. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Él camina a mi lado. Él no es mal pastor. Él está pastoreando tu vida. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me postrará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este es el centro de este salmo, presencia. Jehová es mi pastor, porque Él está conmigo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, porque está conmigo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, porque está conmigo. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, porque está conmigo. Hermano, la providencia de Dios es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en este mundo. Él está en control. Y sus planes para nosotros son buenos, perfectos y llenos de amor. La providencia de Dios es un recordatorio. Aunque no comprendamos lo que vemos, recordemos de que Dios es bueno. Que todos sus caminos son nuestros caminos. Que podemos confiar en Él. Y que obra en todas las cosas para su gloria y para el bien de aquellos que le amamos, es decir, nosotros. Este conocimiento nos llevará a vivir con fe, esperanza y gratitud, sabiendo de que nuestra vida está en sus manos. ¿Qué dijo Moisés en el Salmo 90? Señor, enséñame a contar mis días para hallar en ellos sabiduría. ¿Estamos contando nuestros días en la providencia de Dios? ¿En que Dios es soberano? Hermanos, entrega tus preocupaciones a Dios en oración. Confía en que Él tiene un propósito para cada situación. Vive con la certeza de que Dios está contigo en cada paso de tu camino. Él es nuestro pastor. Descansemos en Él.